Hola. Cuando creamos personajes, normalmente pensamos en su edad cronológica, pero ¿sabían que también el personaje podría tener una edad mental? Claro, la edad mental muchas veces es más importante tenerla definida a la hora de crear un personaje que la edad cronológica o biológica. Pero no tenemos que pensar que la edad cronológica va por un lado y la edad mental por el otro. Al contrario, los personajes, a la hora de crearlos y de llevarlos a cabo dentro de una historia y a la hora de ver sus acciones en la historia, generalmente muestran una especie de correspondencia que puede ser más o menos sutil dependiendo de esa distancia que hay entre lo cronológico y lo mental. Por ejemplo, un personaje puede tener una edad cronológica de 35 años, pero puede tener una edad mental de 15. Esto haría que se generara dentro de la historia una especie de incongruencia, de incoherencia. Un personaje, por ejemplo, con 35 años que debería comportarse con unos ciertos parámetros de madurez, con una edad mental de 15 años, evidentemente nos daría grandes sorpresas y generaría en el público algo de extrañeza o de originalidad. Y al revés, personajes que podrían tener 10 o 12 años, pero tienen una edad mental de 20 o 30. La correspondencia entre la edad cronológica y la edad mental es muy importante a la hora de crear un personaje. Así que cuando vayamos a diseñar un personaje, pensemos en estas dos edades, una edad cronológica y una edad mental. Ahora, por ejemplo, me acuerdo de una película, de una historia de Anne Rice llamada Entrevista con el vampiro, que es un libro y que luego pasaron a ser una película, de una niña que tenía más o menos unos 7, 8, 9 años, pero había vivido aproximadamente 400 o 500 años. Calculen la gran diferencia, el gran abismo que había entre la edad cronológica de esta vampira de 10 o 12 años, pero que tenía una edad mental de 500 años vividos. O sea, era una chica que no podía crecer más biológicamente, pero mentalmente había recorrido décadas, siglos. Esto hizo que fuera un personaje notoriamente interesante. Entonces ya sabemos que existe una edad que también es importante y una edad que hay que complementar con la edad cronológica a la hora de diseñar un personaje, la edad mental. Este es el penúltimo asalto. Los invito a que me sigan en mi canal de YouTube, en Facebook. Nos vemos pronto. Está usted frente al papel a la hora de construir un personaje y empieza a pensar sobre el nombre, sobre la edad, sobre su edad emocional, su edad mental, sobre su objetivo en la historia, pero se olvida de un concepto que es maravilloso, que se llama impresión dominante. Creería yo que es el primer concepto, que es lo primero que usted debería tener claro a la hora de construir su primer personaje o cualquier personaje. La impresión dominante es lo que hace que usted pueda identificar en una sola palabra, generalmente un adjetivo calificativo, que no necesariamente tiene que ser moral, la definición o la condensación de la esencia de ese personaje. Por ejemplo, usted está viendo una historia y una película o una serie de televisión y hay una escena en donde hay 3 personajes y llega un amigo suyo y le pregunta: ¿qué estás viendo? ¿Quiénes son esos personajes? Y tú le puedes decir: es una historia que se llama tal, se trata de esto, y esos personajes son, mira, el que está de lentes es el psicópata, la que está de vestido blanco es la prostituta y la otra chica que está con el vestido negro es la maestra. En esas palabras usted está resumiendo un poco el sello del personaje y entonces a eso se le llama impresión dominante. La impresión dominante permite que los personajes se puedan condensar a nivel de esencia en una sola palabra, en un adjetivo que la califica y que la contrasta y la diferencia con los demás. No es útil construir impresiones dominantes parecidas porque entonces la historia cae en un gran problema, y es que los personajes no pueden contrastarse, y en una historia recordemos que lo importante es que los personajes choquen para que pueda haber conflicto y así se pueda continuar la narración. Eso es la impresión dominante. Construya una impresión dominante clara, contrastada, y sobre todo construir una impresión dominante para que no tenga personajes sin ningún tipo de coherencia y sin ningún tipo de fuerza. Eso es el penúltimo. Una de las preguntas más recientes que me hicieron hace poco, un alumno de hecho, y en el momento en que estamos grabando la nota tengo que decir que me la hizo ayer, estando en una conferencia y en una clase, y era que cómo él hacía para que los personajes de sus historias no hablaran todos como habla él en la vida real. Esa pregunta generalmente suele aparecer en las personas que comienzan y hace que de alguna forma se convierta como en una especie de monstruo, porque los diálogos terminan pareciéndose más que todo es al creador y no son propios de los personajes. Le respondía básicamente que hay 2 salidas para eso. Uno, haber construido
construido los personajes profundamente, o sea, conocerlos en todo su esplendor. Si tenemos claro, por ejemplo, el oficio del personaje, a qué se dedica el personaje y la historia de vida de ese personaje, vamos a tener mucho más claro la manera de hablar. Tenemos que respetar a los personajes que construimos y permitirles que sean ellos los que hablen, pero solamente podemos conocerlos si los creamos profundamente, si entramos hasta el fondo de sus entrañas, si conocemos todos los recovecos de sus maneras de sentir, de pensar y de actuar. Esa es una vía para que los personajes terminen hablando como hablan ellos y no como habla el autor. Y la otra vía que también ayuda muchísimo es el escuchar. Yo le decía que a veces puede ser realmente interesante y muy acertado meterse en un bar, no necesariamente con un amigo a conversar, sino entrar a un sitio, a una cafetería solo, con el único fin de escuchar lo que hablan los demás. Escuchar a las demás personas, sobre todo las demás personas que son distintas a ti, diferentes a ti, en sus maneras de vivir, de entender, incluso en su clase social, en su estrato social, en su intelecto. Escuchar a esas personas que son distintas a ti te permiten entender también los otros lenguajes y las nuevas formas de comprender el mundo. Los diálogos de las personas dependen también de la manera como comprenden el mundo, pero para eso hace falta conocer las demás personas. Entonces son dos vías: conocer muy bien y diseñar muy bien un personaje para entender cómo habla, y también volverse un poco chismoso y escuchar las formas de hablar de los demás. Ese es el penúltimo. Escribir no es otra cosa que diseñar un personaje, introducirlo en un universo y ponerle claramente un objetivo. Hasta ahí parece ser que todo es muy simple, pero dentro de estos juegos o dentro de estas condiciones hay un detalle importante acerca del objetivo. Es cierto que el personaje persigue un objetivo y es cierto que a veces el objetivo se cumple o no. Algunos le llaman finales felices o finales tristes. Pero más allá de si el objetivo se cumple o no, ¿cómo sabemos como público que evidentemente el personaje ha logrado o no ha logrado el objetivo? Básicamente, cuando diseñamos una historia hay que pensar que el objetivo que ese personaje persigue tiene que ser audiovisualmente representable. ¿Qué quiero decir con eso? Un objetivo que el público pueda apreciar, que el público pueda ver y escuchar. Los guionistas que empiezan, algunos alumnos de mi clase lo saben perfectamente. Lo que generalmente yo rechazo cuando encuentro que dentro de los ejercicios escriben una historia cuyo objetivo no es audiovisualmente representable. Un objetivo audiovisualmente representable, por ejemplo, es el personaje necesita matar a su enemigo. Sabemos quién es el enemigo y podemos saber si el objetivo se cumple o no dependiendo de si el personaje lo mata o no lo mata. Matar es una acción que se puede ver y que se puede escuchar. Ese es un objetivo audiovisualmente representable y está bien dentro de la historia. Pero un objetivo incorrecto sería, por ejemplo, pensar que el personaje desea ser feliz. Si usted fuera director, juguemos a eso, o los directores que me están viendo, le entregara una escena en donde, o una historia en donde le pidiera al director que representara a un personaje que es feliz, un director profesional generalmente se va a remitir rápidamente a acciones. Pero la felicidad, como todos sabemos, es algo muy relativo. Para usted, ser feliz, por ejemplo, es ganarse la lotería. Para otro, ser feliz es recibir el beso de la persona amada. Para otro, ser feliz puede ser dormir temprano un sábado por la noche. En general, el objetivo, ser feliz, tendría que precisarse a acciones mucho más específicas para que pueda verdaderamente tener el sentido dentro de una historia. Entonces, lo importante hoy, hablando del objetivo, es concentrarnos en la historia para que ese objetivo que el personaje persigue, el público pueda verlo o escucharlo. Al verlo y al escucharlo mediante acciones concretas, nos acercamos evidentemente a lo representable o no de ese objetivo. Y se me olvidaba, hablar también es una acción. Los invito a que... Cuando estamos escribiendo, uno de los grandes retos que tenemos a la hora de armar la historia es respetar la coherencia. La coherencia no es otra cosa que las consecuencias lógicas de ciertas decisiones que se van tomando dentro de la historia a través de los personajes. Pero normalmente uno de los graves errores de algunos guiones, generalmente de las personas que comienzan, es que la historia tiende a resolverse sin haber realmente tenido méritos suficientes
suficientes para que efectivamente esa solución llegue. En otras palabras, la historia se resuelve de una manera mágica y sin ningún tipo de camino que se ha sembrado para que así suceda. Eso se conoce como Deus ex machina, que quiere decir Dios desde la máquina. La expresión tiene mucho que ver con el teatro clásico griego, donde en esas obras de teatro la historia se complicaba muchísimo y cuando parecía que no había solución o no había manera de resolverlo, aparecía una especie de Dios del Olimpo que allá en el cielo bajaba a la obra y solucionaba mágicamente todos los problemas de la trama. Eso es un grave error que en este momento no debe ser utilizado desde ningún punto de vista en la historia. En otras palabras, una historia tiene que solucionarse por los méritos y las decisiones lógicas y naturales de sus personajes y no porque de repente el guionista mete la mano como si fuera Dios y soluciona mágicamente todo sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de lógica. Los personajes tienen que luchar por resolver sus conflictos. Los personajes no podemos fabricarlos y llevarlos a cabo en la historia y que solamente esperen de brazos cruzados al final que algo mágico suceda. Alguien que necesita desesperadamente $1 millón para pagar una operación complicadísima de su madre y después de querer resolver todos los problemas no los logra conseguir y cuando está llorando en una esquina aparece un caritativo señor que extrañamente deja caer un maletín sin querer y esa persona agarra el maletín y le dice: señor, se le quedó el maletín, y cuando abre el maletín se da cuenta de que hay una cantidad de dinero. ¿Adivinen cuánto hay? $1 millón. Ese es un pésimo modo de resolver una historia y ese es un ejemplo de lo que se conoce como Dios es máquina, Dios desde la máquina. Evitemos las casualidades, evitemos en una historia las soluciones mágicas y tratemos en lo posible de evitar que el guionista meta la mano para ayudar a los personajes. Los personajes tienen que solucionar sus problemas solos o morirse en el intento. Los invito a que me sigan en el penúltimo asalto de mi página de Facebook y que sigamos en contacto. Nos vemos pronto.